Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos. En este video vamos a resolver el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera: calcular la fuerza que se debe aplicar para jalar un bloque de 10 kilogramos a velocidad constante sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados, plano inclinado 30 grados con la horizontal, si el coeficiente de fricción dinámico es de 0.1. Es decir, necesitamos calcular esta fuerza, que es la que desplaza a este objeto a velocidad constante sobre este plano inclinado. Este esquema representa la situación que nos están planteando. Enseguida dibujamos el diagrama de cuerpo libre que corresponde a este fenómeno. En el diagrama de cuerpo libre tenemos que representar todas las fuerzas que afectan al objeto bajo estudio. Tenemos aquí el objeto y está sujeto a las siguientes fuerzas. La fuerza que lo va a desplazar a velocidad constante. Cuando un objeto se encuentra sobre una superficie y es desplazado sobre ella, siempre va a surgir una fuerza que se opone al movimiento, y esa fuerza se llama fuerza de fricción. Por lo tanto, si se opone al movimiento, quiere decir que debe ser contraria a esta fuerza. Por lo tanto, la dibujamos hacia acá, hacia la izquierda. Tenemos además que todo objeto que se encuentra sobre una superficie, automáticamente hay una fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, y esa fuerza siempre es perpendicular a la superficie sobre la que descansa el objeto. Esa fuerza se llama fuerza normal o fuerza de reacción. Y tenemos además las dos componentes del peso. Tenemos la componente X del peso y la componente Y del peso. A continuación, puesto que se nos dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿por qué se encuentra el cuerpo en equilibrio? Porque nos dice que lo desplaza a velocidad constante. Y si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Así es que, en este caso, aplicamos la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de fuerzas en X es igual a 0. Y también la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Recordemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, pues en este caso, la aceleración es 0. Por eso es que fuerza es igual a 0. Pero hablamos de un conjunto de fuerzas, por eso le ponemos aquí sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a calcular una resultante de cada una de estas sistemas de fuerzas. Suma de fuerzas en X. Tenemos la fuerza que vamos a calcular menos la fuerza de fricción y menos la componente X del peso. Y esto es igual a 0. Y tenemos la suma de fuerzas en Y. Tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, y hacia abajo solamente tenemos la componente Y del peso, menos Y igual a 0. Estas son las dos condiciones, bueno, más bien son las dos ecuaciones que corresponden a la primera condición de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pues bien, vamos a calcular cada una de estas magnitudes. Vamos a empezar por el peso. El peso del objeto, recordemos, el peso gravitacional es masa por aceleración de la gravedad. 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tenemos que el peso es igual a 98.1 newtons. Y de aquí automáticamente vamos a calcular sus componentes, su componente en X, su componente en Y. La componente en X va a estar dada por el peso por el coseno de 60 grados. ¿Por qué el coseno de 60 grados?
Si este ángulo es de 30 grados, que es la inclinación que tiene el plano inclinado con respecto a la horizontal, por lo tanto este es su complemento, 60 grados. Y si aplicamos nosotros el coseno, tenemos que es el cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, px, sobre la hipotenusa, que es el peso. De ahí despejando tenemos que px es igual a el peso por coseno de 60 grados, es decir, 98.1 newtons por coseno de 60, que es 0.5. Y esto nos da en números redondos 49 newtons. Esa es la componente X del peso. Ahora vamos a calcular la componente Y. Py sería P por seno de 60 grados. Es decir, 98.1 newtons por 0.866. 98.1 por 0.866, números redondos, es igual a 85 newtons. Si sustituimos estos valores, vamos a llamarle 3, 4, vamos a sustituir 3 en 1. 3 en 1. Tenemos fuerza, la fuerza que queremos calcular, menos la fuerza de fricción, menos la componente X, 49 newtons, igual a 0. Y sustituyendo 4 en 2, 4 en 2, tenemos que fuerza normal menos la componente Y del peso, 85 newtons, es igual a 0. De aquí despejamos y obtenemos que la fuerza normal o fuerza de reacción es igual a 85 newtons. A esta le vamos a llamar la número 5. Y partiendo de la definición de coeficiente de fricción, que es igual a fuerza de fricción sobre fuerza normal, de aquí despejamos y tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Esto nos da 0.1 por 85 newtons, es decir, la fuerza de fricción es igual a 8.5 newtons. A esta le vamos a llamar el número 6. Y con este valor, con la fuerza de fricción, regresamos a esta ecuación y vamos a tener, por lo tanto, fuerza de fricción, fuerza, que es la fuerza que estamos calculando, menos fuerza de fricción, 8.5 newtons, menos 49 newtons, igual a 0. La fuerza, menos 8.5 menos 49 newtons, menos 57.5 newtons. Despejando, llegamos a que fuerza, la fuerza que queremos calcular, la fuerza que desplaza con velocidad constante a este objeto que tiene una masa de 10 kilogramos, es igual a 57.5 newtons. Y aquí está, por lo tanto, este reactivo total y perfectamente resuelto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta el próximo video. Por favor, no olviden compartir y no olviden suscribirse. Denle me gusta, por favor. Gracias. Hasta la próxima.